Buenas noches, mis hermanos. Buenas noches a los amigos que están conectados, el buen grupo de amigos que está conectado en Facebook, Fredison. Damos gloria a Dios por cada uno de ellos. Esperamos que la gracia del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Esperamos que en la noche de hoy podamos sentir la presencia del Espíritu Santo hablando a cada uno de nosotros. Esperamos que cada uno de los que está conectado pueda encontrar paz en Cristo Jesús y sobre todo que podamos encontrarnos con Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Hemos comenzado un viaje a través de la profecía bíblica. El día lunes, hoy es lunes, el día sábado estuvimos hablando un poco acerca de lo que Jesús dijo que nos depararía el fin del mundo, pero Él mencionó que lo que Él le estaba diciendo a sus discípulos era comienzo de dolores. En la noche de hoy voy a adentrarme un poco más en la profecía bíblica. Estamos aprendiendo todos aquí. No crean que estoy aquí presentando un tema y poniéndolo como final y firme. No, soy de los que creo que todos los días aprendemos aún en la palabra de Dios. A los amigos que nos están viendo en Facebook, si alguno de ustedes no es de nuestra iglesia, esperamos que la programación sea de su agrado. En la noche de hoy espero no poder herir sentimientos a nadie, ni herir el corazón de nadie. Simple y sencillamente voy a presentar un poco lo que la profecía nos menciona. Me gustaría que me acompañaran en sus Biblias, al libro de Apocalipsis, en el capítulo número 12. Apocalipsis capítulo número 12. El capítulo número 12 de Apocalipsis narra el conflicto cósmico que hay entre el bien y el mal. Y lo narra desde una perspectiva desde el cielo. Y es bien importante que el capítulo 12 nosotros lo podamos leer, lo podamos entender, para poder entender el resto de la profecía bíblica, ya sea en Apocalipsis, ya sea en Daniel o en cualquier otro libro de las Sagradas Escrituras. Allí nos dice el apóstol Juan: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estaba encinta y clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba por dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar, preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces se oyó una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el cual los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo tanto, alegraos cielos y tierra y lo que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El conflicto cósmico que tú y yo enfrentamos tiene su origen en el cielo. Cuando vamos a las Sagradas Escrituras, tanto en el libro de Daniel, Ezequiel,
como Jeremías, podemos encontrar cómo el enemigo de las almas trató de llegar al trono de Dios. Él decía, si yo pudiese llegar allá arriba y ser como Él. Y en su lucha de tratar de llegar a ser como Él, nos dice las Sagradas Escrituras que Él llegó a convencer o engañar a una gran cantidad de ángeles. Cuando vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo número 12, encontramos que fue una tercera parte de los ángeles del cielo. ¿Cuánto es eso? No lo sé, porque no sé cuántos ángeles había en el cielo en ese momento. Pero de que fueron muchos, fueron muchos. Llegó a engañar a muchas personas. Pero ¿qué sucede? Que esta guerra, esta lucha se incrementa a tal punto que el Señor tiene que deshacerse del enemigo de las almas, deshacerse de Lucifer, deshacerse de Satanás de allí y expulsarlo del cielo. Pero ¿qué sucede? Que Él entonces nos dice la palabra de Dios que traslada su guerra, traslada su lucha al planeta Tierra. Es por eso que en la última parte del versículo nos dice, ay de los moradores de la tierra y del mar. Porque el diablo fue lanzado a ella sabiendo que le queda poco tiempo. Él ha buscado hacer guerra contra Dios, guerra de diferentes formas, guerra de diferentes sentidos, ya sea espiritual, ya sea física, pero ha buscado hacer guerra. Aun cuando Cristo Jesús vino a este mundo y nació, buscó hacer guerra. A tal punto que nos dice la pluma inspirada que cuando Jesús fue a ser resucitado, ángeles malignos había allí y tuvo que haber sido enviado un ángel con toda la panoplia del cielo, con toda la armadura del cielo, porque estaban en guerra. Y es que la batalla que enfrentamos nosotros es una guerra constante, una guerra campal. Si nuestros ojos de la fe fuesen abiertos, pudiéramos ver la guerra espiritual entre ángeles buenos y ángeles malos que hay por la salvación de nuestras almas. ¿Y por qué menciono guerra? Porque no creo que esto sea algo de argumentos, mis hermanos. Ustedes se podrán imaginar una guerra simplemente ellos discutiendo. Ellos argumentándose los unos a los otros. Para que pudieran ser expulsados del cielo, ¿qué era lo que tenía que haber? Una guerra literal. Y es lo que nosotros enfrentamos día a día. Y Él ha buscado diferentes formas de atacar. ¿De atacar quién? Él ha buscado diferentes formas de atacar a Dios. Ha buscado la forma de atacar. Germán, hoy si no lo enciendo no funciona. Él ha buscado la forma de atacar a Dios. Él ha buscado la forma de atacar su palabra. Pero también ha buscado la forma de atacar a todos aquellos que siguen a Dios. Que siguen al Cordero por donde quiera que Él va. Y esto es bien importante, mis hermanos, que nosotros lo tengamos claro. Los que realmente serán salvados son aquellos que siguen al Cordero por donde quiera que va. No es que siguen una organización, no es que siguen una fe o un dogma o una doctrina. No, siguen al Cordero, porque solo el Cordero es el único digno de abrir los libros. Solo el Cordero fue el que fue inmolado. En el libro de Apocalipsis, si hay un personaje principal, es el Cordero. No es el dragón, no es la imagen de la bestia, no es la bestia. No son los 7 espíritus en forma de rana. Perdón, los 3 espíritus en forma de rana. No, lo que realmente importa en el libro de Apocalipsis es la figura del Cordero. Pero el Cordero está siendo atacado. La palabra del Cordero está siendo atacada. Y los que siguen al Cordero son atacados. Pero Apocalipsis capítulo número 11, versículo 3 nos dice algo interesante con referente a esto. Y es que allí la palabra de Dios nos dice, y daré a mis 2 testigos para que profeticen por 1260 días. En medio de toda esta guerra, el Señor Jesús recopila, o el cielo recopila evidencia de lo que está sucediendo para poder poner el nombre de Dios en donde tiene que estar. Poderlo, tenía la palabra y se me fue.
Puedes rescatar el nombre de Dios, puedes rescatar la figura de Dios, puedes rescatar la presencia de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Pero, ¿qué es lo que está diciendo allí en Apocalipsis 11:3? Y daré mis 2 testigos para que profeticen. Dios tiene testigos ante el universo para que el universo entero se dé cuenta de lo que está sucediendo en este mundo. Pero estos testigos específicamente del versículo 3 están testificando o están dando testimonio por 1260 días. Pero ¿quiénes son estos testigos? Si vamos a la palabra de Dios, podemos encontrar que Jesús nos dice en Juan capítulo 5, versículo número 39, escudriñad las escrituras porque ellas son las que ¿qué? Las que dan. Si hay un testigo que puede ser confiable, es la palabra de Dios. Escudriñad las escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. Los líderes judíos creían que el estudiarla era para obtener la vida eterna. Y aunque Jesús en Juan capítulo 17, versículo 3 dice que a medida que lo conocemos a Él, obtenemos la vida eterna, la realidad es que no vamos a la Escritura para tener vida eterna. Vamos a la Escritura para obtener salvación, para encontrarnos con el autor de la salvación. Pero no solamente nos encontramos con el autor de la salvación, sino que también nos encontramos con los testigos que están testificando del amor de Dios, de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios ante todo el universo. Y vuelvo y repito, el texto nos dice que estos testigos iban a testificar por 1260 días. Y aquí voy a ser un poco rápido porque sería mucho. Esta expresión la podemos encontrar en otras partes de las Sagradas Escrituras. Como por ejemplo en Daniel capítulo 7, versículo 25, Daniel 12:7, en Apocalipsis 12:14, donde nos habla de tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio, 42 meses, 1260 días. Apocalipsis 11:2 y 13:5 habla de los 42 meses, que lo multiplicamos por 30 son ¿cuánto? 1260. Lo mismo lo encontramos en Apocalipsis 12:6 y 11:3. O sea, este periodo de fecha es importante que lo conozcamos porque es muy repetitivo a través de toda la Biblia. Los 1260 días. Recordemos que cuando hablamos de profecía, un día es igual a un año, según lo establece Ezequiel capítulo 4, versículo 6 y Números 14, versículo 34. O sea, si un día equivale a un año, estamos hablando que si nos está hablando de 1260 días, está hablando de ¿cuántos años? 1260 años. O sea, el periodo de esta profecía comienza en el año 538, cuando Justiniano decreta que el obispo de Roma es el jefe de todos los obispos. Y termina en el año 1798 con la Revolución Francesa, donde el Papa Pío VI es arrestado y ejecutado. A este periodo de tiempo nosotros lo conocemos como el oscurantismo, la Edad Media, donde todo el mundo tenía que obedecer la iglesia por encima de todo. Las lecturas de las Sagradas Escrituras fue prohibida. Es más, si tú querías estudiar algo, primero tenías que estudiar para sacerdote. Y hubo grandes hombres inteligentes, pero todos ellos sus bases fueron religiosas. Pero ¿quién es el que persigue durante este tiempo las Sagradas Escrituras? Apocalipsis capítulo 11, versículo número 7 nos dice: la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y
los matará. Apocalipsis capítulo 11 nos dice que surge una bestia del abismo que hace guerra de la misma forma en que la serpiente está haciendo guerra, en que el dragón está haciendo guerra, que Satanás está haciendo guerra. Hace guerra contra un grupo de personas, los vence y los logra matar. En la profecía es importante que también entendamos que una bestia, según Daniel 7, 17 y 20, es un reino. Pero el reino de Apocalipsis capítulo 11 no es cualquier reino. Es un reino político religioso. Y los cristianos del primer siglo, no lo digo yo, usted puede ir a libros de historia y lo va a encontrar. Los cristianos del primer siglo ya estaban identificando al obispo de Roma como un poder político religioso. Este poder hizo guerra contra Dios. Hizo guerra contra la palabra de Dios. Y mis hermanos, la Biblia habla de guerras. Lo pudimos ver en Mateo capítulo número 24. Hablamos de la guerra más costosa, que fue ¿cuál? La Segunda Guerra Mundial. La guerra que más muertes causó, ¿qué fue? La Segunda Guerra Mundial también. Y hablamos de otras guerras, pero no muchas veces hablamos de la guerra que hay contra la palabra de Dios. Y yo me quiero enfatizar un poquito ahora sobre el último punto que encontramos aquí. Y es lo que en teología conocemos como el método histórico crítico, que muy poco se habla de nuestros púlpitos. Porque así como nosotros creemos que la palabra de Dios es su propio intérprete, hay otras escuelas de interpretación bíblica. Algunas de ellas lo que hacen es destruir la palabra de Dios. Porque el enemigo de las almas, al ver que no ha podido destruirla, lo que hace es que se inventa otros métodos. Es como, por ejemplo, no puedo convencer al mundo de que la evolución es real, así que vamos a crear una evolución creativa, donde Dios es el que pone ese origen de esa evolución y todo va corriendo después poco a poco. El método histórico crítico, mis hermanos, establece que para que un hecho o un evento bíblico pueda ser real, tiene que ocurrir nuevamente a través de la historia. Si no ocurre a través de la historia, no ocurrió. Es entonces que encontramos diferentes tipos de documentales que a veces nosotros como cristianos los vemos y hasta los posteamos, los compartimos y los ponemos en la iglesia. Documentales tratando de explicar milagros, tratando de explicar cosas bíblicas que no tienen ninguna explicación. Algunas de ellas, como por ejemplo el cruce del Mar Rojo. Mucha gente cree que el cruce del Mar Rojo ocurrió en un momento donde el Mar Muerto baja los niveles de agua. Perdón, el Mar Rojo baja los niveles de agua y tú puedes cruzar por allí de lo más tranquilo. Pero es que la palabra de Dios dice que no bajó el nivel del agua. La palabra de Dios lo que dice fue que el mar se dividió y que todo el mundo cruzó en seco. Pero eso lo vemos y decimos, amén, amén. Y no nos damos cuenta que están mezclando verdad con error. Porque al no poder el enemigo destruir la palabra de Dios, lo que hace es ¿qué cosa? Confundirnos. Y nos confunde a veces hasta con doctrinas dentro de la misma iglesia. Con pensamientos. Es por eso que Jesús dijo que teníamos que velar y orar. Mencioné una cita que es una de mis favoritas de Elena de White en la matutina Maranata, donde ella establece: ni una sola alma que vele, ore y crea será entrampada por el enemigo. Es importante que nosotros velemos, oremos, pero creamos sola y únicamente a la palabra de Dios. Yo aquí no puedo creer lo que dice el pastor Juan González por más cariño que le tenga y por más confianza que le tenga.
Yo no puedo creerle al pastor Luis Rodríguez, aunque también tengo una buena relación con él. Yo no puedo creerle a él. Juanco, tampoco puedo creerte a ti. Son personas a quienes quiero muchísimo, con quienes dialogo muy seguido, a quienes considero muy inteligentes, muy sabias. Pero yo no puedo creer lo que dice cualquiera. Yo tengo que creer en un así, dice Jehová. Esa debe ser mi única norma de fe. No es lo que diga la iglesia adventista, no es lo que diga tu iglesia, amigo y amiga que me ve a través de las redes sociales. Tú crees en lo que dice la palabra de Dios. Si Dios lo dijo, así lo creo. Y si no lo dijo, que busque quien lo crea, porque yo no lo voy a creer. Porque así, mis hermanos, como el enemigo ataca la palabra de Dios. Así es como se pone entredicho. Apocalipsis capítulo 13 también nos habla de otra cosa adicional. Nos menciona allí que hay dos bestias aterradoras. Y estoy hablando de guerra, mis hermanos. Estoy hablando de persecución contra el nombre de Dios, de persecución contra la palabra de Dios, de persecución contra aquellos que son hijos de Dios. Apocalipsis 13 me establece que hay dos bestias allí. La primera sale del mar y tiene poder de combatir a los santos y vencerlos. La segunda sale de la tierra, que prohíbe comprar o vender a menos que tengas. ¿A menos que tenga qué cosa? Una marca. Ambas bestias reciben adoración de todos los seres humanos. Cuando vamos a Apocalipsis capítulo 14, encontramos en el mensaje de los tres ángeles que ¿quién es el único que merece adoración? ¿Quién? Pero ahora encontramos una bestia que exige adoración, que pide adoración. Perdón, no una, dos bestias. ¿Ven cómo el personaje principal en todo el libro de Apocalipsis es Dios? Porque en estos capítulos estamos viendo que a quien debemos adorar es a Dios. Pero ahora tenemos unas bestias que piden la adoración hacia ellos. Recibe adoración de todos los seres humanos. Por lo tanto, está hablando de un poder que es mundial. Nos dice Apocalipsis capítulo 13 que por un momento es vencida, pero luego se recupera. También nos dice el libro de Apocalipsis capítulo 13 que blasfema el nombre de Dios, persigue el pueblo de Dios y domina por un periodo de tiempo. Y el periodo de tiempo que mencioné ahorita fue ¿cuál? 1260 años. Pero ¿a quién podemos atribuir estas características? Bueno, mencioné ahorita que los primeros cristianos ya estaban identificando al obispo de Roma como este individuo o esta organización que ataca al pueblo de Dios, que ataca la figura de Dios, que ataca la palabra de Dios. Y es que este poder se opone a las doctrinas bíblicas. Pide adoración y culto. Se hace pasar por Dios. Usa el nombre de Dios. Blasfema el nombre de Dios. Y mis hermanos, esto no es algo que yo me esté inventando. Es algo que a través de la historia tú puedes identificar. Es algo que a través de la historia tú puedes corroborar. Y como estos primeros cristianos, cuando comenzaron a identificar al obispo de Roma como el ente que los está persiguiendo, como el ente que va tras ellos, ¿qué sucedió con ellos? ¿Acaso no murieron? ¿Acaso no fueron perseguidos? ¿Acaso ellos no tuvieron que huir para poder preservar su vida? Fueron muchos años que este poder estuvo a la cabeza de todo. Pero con la Revolución Francesa esto acabó. Y ustedes dirán, ¿cómo que
trata de destruir el nombre de Dios, pues lo trata de destruir llamándose a sí mismo Padre, lo trata de destruir llamándose a sí sumo pontífice, cuando la palabra de Dios nos dice que hay un solo Padre y es el Padre que está en los cielos. La palabra de Dios que hay un solo pontífice, el cual es Cristo Jesús. La palabra de Dios nos dice que solo hay un representante de Cristo en la tierra. Un representante de Cristo, sí. Y es el Consolador. Pero la profecía no queda ahí, sino que la profecía sigue desarrollándose y nos dice que surge una segunda bestia. Una bestia que aparenta ser un cordero, una bestia que brinda servicio a la primera bestia, una bestia que hace grandes señales, una bestia que sigue pidiendo adoración, una bestia que castiga a todos aquellos que no le brinden adoración, una bestia la cual no nombramos muchos, y es la que juega el papel importante en el tiempo en el que tú y yo estamos viviendo. Y mientras otros se enfocan en la India, mientras otros se enfocan en China, en Rusia, la palabra de Dios nos habla del poder político religioso de los Estados Unidos de América. Y es que la persecución abrió paso a la libertad. Una libertad que por mucho tiempo se estuvo guardando. Una libertad donde todo el mundo tenía a Dios como creador. Una libertad donde todo el mundo podía tener una libertad de culto. Pero ¿qué sucede con esa gran libertad? Que con el tiempo se fue manchando, con el tiempo se fue destruyendo, con el tiempo se fue abandonando. Hace un tiempo atrás me compré un libro, La fe de una nación. Y el apellido del individuo es sumamente raro. Newt Gingrich. Él fue speaker del Congreso de los Estados Unidos. Y a través de todo el capítulo, de todo el libro, él te presenta todos los monumentos en Washington y la historia religiosa detrás de esos monumentos. La fe detrás de cada uno de esos monumentos. Pero ¿qué ha sucedido? Que se ha ido quitando, se ha ido quitando, se ha ido quitando. Hoy día, después del 9/11, el cual mencioné el sábado que cambió todo, hoy día las leyes patriotas autorizan el violar los derechos de los seres humanos con tal de preservar los derechos de la nación. Y es que Estados Unidos, defendiendo la libertad, castiga a todos los que se oponen a su imperio. Y esto no lo estoy diciendo yo, mis hermanos, esto no me lo estoy inventando yo. Hoy día los acontecimientos que vemos a nuestro alrededor, hoy día las cosas que vemos que están sucediendo en nuestro mundo, es porque la palabra de Dios así lo ha establecido. La palabra de Dios no enseña que hay más de estos dos poderes. Solo hay estos dos poderes. Cuando vamos a la estatua profética de Daniel, encontramos que estos poderes llegan hasta Roma y después de Roma se dividen en lo que es el mundo. Estos poderes lo único que quieren, lo único que procuran es destruir el nombre de Dios. Estamos viviendo en una lucha, mis hermanos. Es por eso que el apóstol Juan nos dice en el libro de Apocalipsis, temamos a Dios y démosle gloria porque la hora de su juicio ha llegado.
En medio de la crisis mundial en la que estamos enfrentando, en la que tú y yo estamos siendo partícipes de alguna forma, la palabra de Dios nos dice, teman a Dios y denle gloria. ¿Qué es lo que importa en todo esto que he dicho? Que necesitamos tener una relación con Dios. Que necesitamos tener una relación íntima con Dios. Les mencioné hace un tiempo atrás que aprendí de mis amigos evangélicos la palabra intimidad. Porque no es lo mismo tener una relación personal que tener una intimidad con Dios. Y cuando Apocalipsis nos habla de temer a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado, lo que está diciendo es que tú y yo somos salvados en la medida que tengamos una intimidad con Dios. Que adoremos a aquel que hizo el cielo y la tierra y todas las fuentes de las aguas. ¿Será acaso que la iglesia de hoy día tiene una relación con Dios? ¿Será acaso que los que dicen ser seguidores de Dios tienen una intimidad con Él? Porque los únicos que vencieron al dragón son aquellos que tuvieron una intimidad con Dios. Los únicos que vencieron a la primera bestia fueron aquellos que tuvieron una intimidad con Dios. Y los únicos que vencerán en el final del tiempo son aquellos que tienen una intimidad con Dios. Algunos le llaman la gran multitud, otros le llaman el grupo pequeño, otros dicen que son los 144,000. Otros dicen que son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. No importa cómo tú lo quieras llamar, yo quiero ser parte de ese grupo que sigue al Cordero por donde quiera que va y que tienen una intimidad con Dios. Porque solo conociendo el carácter de Dios es que nuestra vida es transformada. Solo conociendo el carácter de Dios, nuestro orgullo es destruido. Solo teniendo una relación con Dios, podemos ser inspirados por la palabra de Dios. Solo teniendo una intimidad con Dios, el Espíritu nos puede llevar a toda verdad. Ojalá y nosotros en la noche de hoy podamos tomar esa decisión. Que el Espíritu de Dios sea el que gobierne mi vida, porque yo he tenido una intimidad con Él. El Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por el mensaje y el mensajero. Damos gracias a Dios porque a través del mensaje hemos visto cuán importante es que nosotros tengamos esa intimidad con Dios. Y queremos, mis queridos, invitarles una vez más que vengan el día miércoles. Si usted pudiese llamar a los hermanos, a algún amigo, recordarles que el día miércoles continuamos con estos temas de la profecía. Qué hermoso sería que el grupo se duplique el día miércoles. Así que damos gracias a Dios, a nuestros amigos que se han conectado a través de las diferentes plataformas. También queremos invitarles para que el día miércoles puedan compartir con cada uno de nosotros. Así que vamos a ponernos de pie para tener esta palabra de oración, pastor. Padre, en esta hora queremos pedirte que nuestra relación contigo pueda crecer, que nuestra intimidad contigo pueda crecer, que nosotros podamos reconocerte a ti como el único Dios verdadero, que nosotros podamos adorarte en espíritu y en verdad, que nosotros podamos seguir tu espíritu a donde quiera que nos lleve. Gracias por hablarnos en esta noche. Dirígenos ahora que vamos camino hacia nuestros hogares en el nombre de Jesús. Amén.